Buenos días, hermanos. El Señor le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons, Père, nous te te rendons grâce. bendecimos, Padre, te damos gracias. Nous disons merci, Père, pour ce privilège que tu nous donnes Gracias por el privilegio que nos das de partager ta de parole. compartir tu palabra. Et nous te demandons, Père, de nous guider par ton Esprit Saint Y te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo. et que ce partage soit une bénédiction pour chacun de nous. Y que esto que vamos a compartir sea una bendición para cada uno de nosotros. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, Jesucristo nuestro Señor a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, fue declarado Hijo de Dios con poder, selon l'esprit de sainteté, según el Espíritu de Santidad, par sa résurrection d'entre les morts. por su resurrección de entre los muertos. Jésus n'était pas accepté par certains juifs comme étant Fils de Dieu. Jesús no era aceptado por ciertos judíos como Hijo de Dios. Et il était nécessaire de redire cela, Y era necesario de decir esto, que Dieu s'est manifesté dans la chair, que Dios se manifestó en la carne, dans la personne de Jésus-Christ, en la persona de Jesucristo, et que son Fils était de la postérité de David selon la chair. y que su Hijo era de la posteridad de David según la carne. Nous qui vivons en Occident, Nosotros que vivimos en Occidente,
Nous sommes habitués à entendre cette déclaration. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta declaración, Soit parce que nous avons expérimenté cette grâce, sea porque hemos experimentado esta gracia ou parce que nous l'avons entendue depuis l'enfance, o porque lo hemos escuchado desde nuestra infancia. mais cette vérité devient aussi pour certains Pero esta verdad se vuelve para algunos, une histoire comme n'importe quelle autre histoire. es considerado como una historia como cualquier otra historia. Mais cette histoire Pero esta historia est l'histoire du salut de toute l'humanité. es la historia de la salvación de toda la humanidad. L'homme a fait de cet événement une petite histoire El hombre hizo de este evento una pequeña historia qui se raconte pendant les derniers jours de décembre, que se cuenta los últimos días de diciembre, le jour où toutes les religions fêtent le solstice d'hiver, el día en donde todas las religiones festejan el solsticio de invierno. D'ailleurs, vous le savez bien, De todas maneras, ustedes lo saben bien, que le 24 décembre, ce n'est pas la date de naissance de Jésus. que el 24 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. Mais dans cette période, Pero en este periodo, les gens s'attachent à cette coutume païenne las personas se aferran a esta costumbre pagana et posent une poupée en forme de bébé dans une crèche y ponen un muñeco con forma de bebé en un pesebre au-dessous du sapin. debajo del árbol de Navidad. Les gens se rappellent de cet événement Las personas se acuerdan de este evento pendant cette époque, durante esa época, mais ils oublient que cette histoire pero se olvidan que esta historia est l'histoire du salut es la historia de salvación qui s'accomplisse avec la naissance du Sauveur. que se cumple con el nacimiento del Salvador. Les évangiles, chacun dans sa particularité, Los evangelios, cada uno en su particularidad, nous racontent cet événement. nos cuentan este suceso. Dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, En el primer capítulo del Evangelio de Lucas, il nous dit que lorsque l'ange a parlé à Marie, nos dice que cuando el ángel habló a María en disant qu'elle enfantera un fils, y que dará a luz un hijo, cela on le trouve dans Luc chapitre 1 versets 30 à 35, eso lo encuentran en Lucas capítulo 1 versículo 30 al 35, Marie veut savoir comment cela se fera-t-il, María quiere saber cómo será esto posible, puisqu'elle n'avait pas connu d'homme. porque ella no conoció a ningún hombre. La question de Marie est une question La pregunta de María era una pregunta que toute personne dans cette situation pourra poser. que toda persona puede hacerlo en esta situación, Parce que chaque enfant né, porque cada niño que nace, il est né d'une union entre homme et femme. nace de la unión entre un hombre y una mujer. C'est une loi créationnelle. Es una ley creacional. Les lois des hommes La ley de los hombres ne peuvent pas changer ce que Dieu a établi. no pueden cambiar lo que Dios ha establecido. Cet enfant qui va naître de Marie Este niño que va a nacer de María ne sera pas né par la volonté de l'homme, no nacerá por la voluntad del hombre, mais par la puissance de Dieu. sino por el poder de Dios. Une naissance extraordinaire. Un nacimiento extraordinario. Dieu fait des choses surnaturelles. Dios hace cosas sobrenaturales La pensée humaine n'arrive pas à saisir la grandeur de sa puissance. y el pensamiento humano no logra tomar o entender la grandeza de su poder. Il est difficile pour la pensée humaine Es difícil
para el pensamiento humano de comprendre que cet enfant qui va naître de entender que este niño que va a nacer est le Fils de Dieu. es hijo de Dios Et que le Fils de Dieu, y que el hijo de Dios, qui n'était pas conscient encore, que no fue concebido, était déjà en action depuis la création. estaba ya en acción antes de la creación. Amen. Le Fils de Dieu s'est fait chair pour nous sauver. El Hijo de Dios se hizo carne para salvarnos. On ne peut pas réduire le plan du salut de l'humanité No podemos reducir el plan de salvación de la humanidad et le plan de libérer les gens y el plan de liberar a las personas de l'emprise de Satan de las garras de Satanás à une poupée, à un bourricot, des motos autour de la crèche. a un muñeco, a un burro o a corderitos alrededor del pesebre. Et je dis cela pas dans le but que tu te fâches contre ceux qui le font, Y no digo esto con el propósito que te enojes contra aquellos que lo hacen. ou afin que tu lui donnes un coup de pied au sapin ou à la crèche. No lo digo para que des una patada al árbol de Navidad o al pesebre, Mais pour que tu puisses, avec sagesse et amour, pero es para que puedas con sabiduría y amor saisir l'opportunité de dire que Jésus est plus que cette représentation. aprovechar esa oportunidad de decir que Jesús es más que esta representación. Les gens doivent savoir que Jésus-Christ était déjà en action avant de naître. Las personas tienen que saber que Jesucristo estaba ya en acción antes de nacer. Il était en action avec le Père, Las personas tienen que saber que Él estaba en acción con el Padre, car le but était de nous sauver, porque el propósito era de salvarnos, car on était seuls dans le monde, porque estábamos solos en el mundo, sans Dieu et sans espoir. sin Dios y sin esperanza. Jésus est né Jesús nació et l'Évangile raconte quelques détails y el Evangelio cuenta algunos detalles sur les premières années de sa vie. sobre los primeros años de su vida, Mais on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé après. pero no conocemos lo que pasó después. L'unique épisode que nous connaissons, El único episodio que conocemos lorsqu'il avait 12 ans. fue cuando tenía 12 años. Après, les évangiles racontent sur la vie de Jésus Los evangelios cuentan sobre la vida de Jesús à partir de ses 30 ans. a partir de sus 30 años. Et Jésus est reconnu par son entourage Y Jesús es reconocido por los que lo rodean comme le fils de Joseph. como el hijo de José. Nous allons lire Luc chapitre 3 verset 23. Leamos Lucas capítulo 3 versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Amen. Le verset dit, El versículo dice, comme on le croyait. como lo creían. Comme on le croyait. ¿Cómo lo creían? Fils de Joseph, fils d'Élie. Hijo de José, hijo de Elí. Qui le croyait qu'il était fils de Joseph? ¿Quién creía que era hijo de José? Les gens le croyaient. Las personas lo creían, La famille. la familia. Dans une occasion, Jésus pose une question à ses disciples. En una ocasión, Jesús pregunta a sus discípulos Il leur demande, y les pregunta, qui dit-on que je suis? ¿qué dicen las personas que soy? Ils ont répondu, Y respondieron, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, algunos dicen que eres Juan el Bautista, les autres Élie, los otros Elías, les autres Jérémie los otros Jeremías ou l'un des prophètes. o uno de los profetas. On va lire dans Jean 6,
verset 42. Leamos Juan capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Amen. Jésus était pour eux le fils de Joseph et de Marie. Jesús era para ellos el hijo de José y María. Nous allons revenir sur la lettre de Paul aux Romains Volvamos a la carta de Pablo a los romanos. et on va lire Romains chapitre 1 verset 4. Leamos Romanos capítulo 1, el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amen. Par qui a été déclaré fils de Dieu? ¿Por quién fue declarado Hijo de Dios? Par sa résurrection d'entre les morts. Por la resurrección de entre los muertos. Jésus-Christ notre Seigneur. Jesucristo nuestro Señor. C'est la résurrection qui a prouvé que Jésus-Christ est fils de Dieu. Es la resurrección que prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios Et non fils de Joseph. y no el hijo de José. Amen. La résurrection déclare que Jésus est fils de Dieu. La resurrección declara que Jesús es el Hijo de Dios. Ceci prouve son origine. Esto prueba su origen. Ceci prouve qui est son Père. Esto prueba quién es su Padre. En ce qui concerne notre naissance, En lo concerniente a nuestro nacimiento et comme nous avons été conçus, y cómo nosotros hemos sido concebidos, elle prouve notre origine, eso prueba nuestro origen, notre humanité. nuestra humanidad. On va lire dans Romains chapitre 3 verset 23. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amen. On va lire dans Romains chapitre 5 verset 12. Y leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amen. Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Dios creó al hombre para vivir eternamente, Une vie basée sur la relation spirituelle avec son Créateur. una vida basada en la relación espiritual con su Creador. Lorsque le péché est entré dans l'homme, Cuando el pecado entró en el hombre, tout ce qui est né d'Adam todo lo que es nacido de Adán hérite une nature déchue. hereda una naturaleza caída. Déchu fait référence à quelque chose qui est tombé des hauteurs. Caída hace referencia a algo que cayó de las alturas. Et qui est celui qui est tombé du ciel? ¿Y quién es el que cayó del cielo? Lucifer. Lucifer. Et l'être humain a la même nature que Lucifer. Y el ser humano tiene la misma naturaleza que Lucifer, L'ange déchu, el ángel caído, des enfants déchus. los hijos caídos. Lucifer est tombé des hauteurs, Lucifer cayó de las alturas, il est privé de la grâce de Dieu. él está privado de la gracia de Dios. Alors chaque enfant qui est né d'une relation entre homme et une femme Y cada niño que nace de la relación de un hombre y una mujer, hérite cette nature déchue. hereda esta naturaleza caída. Celui qui est né d'un ovule et d'un sperme
aquel que es nacido de un óvulo y de un esperma, né déchu. nace caído. Si Jésus est né de la même façon, Si Jesús hubiera nacido de la misma manera, il héritera aussi cette nature déchue. él heredaría esta naturaleza también caída. Donc un jour, il mourra pour toujours. Y así un día él moriría para siempre. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 18, en parlant de sa vie, Pero Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 18, hablando de su vida, vamos a leerlo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amen. Est-ce qu'il y a une personne sur cette terre qui peut dire ces paroles? ¿Hay alguna persona en esta tierra que pueda decir palabras como estas? Quand il est proche de la mort? Palabras como estas cuando está cerca de la muerte? Personne. Nadie, Personne. nadie. Pierre nous dit dans Actes chapitre 2, verset 24, on va le lire. Pedro nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 24, vamos a leerlo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Amen. Ma version dit en le délivrant des liens de la mort. Mi versión dice, librándolo de los lazos de la muerte, Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. porque no era posible que fuese retenido por ella. Amen. On va lire dans Romains chapitre 1, verset 3. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Donc, selon la chair, Según la carne, Jésus a pris le corps de Marie, Jesús tomó del cuerpo de María, de la postérité de David. de la posteridad de David, Mais il a pris sa nature de l'esprit de sainteté. pero tomó la naturaleza del espíritu de santidad Pas de la nature déchue d'Adam. y no de la naturaleza caída de Adán. C'est pour cela que la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Es por eso que la muerte no tiene poder sobre él. Lorsque Jésus est mort, Cuando Jesús murió, ce n'est pas à cause de son péché, no fue a causa de su pecado, mais à cause de nos péchés. pero a causa de nuestros pecados. Pierre et les apôtres ont été amenés devant le Sanhédrin Pedro y los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín, et le sacrificateur les interrogeait. y el sumo sacerdote los interrogó. Et les apôtres ont répondu. Los apóstoles respondieron, On va lire dans Actes chapitre 5, versets 30 à 31. y lo vamos a leer en Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amen. Dieu ressuscite Jésus des morts Dios resucita a Jesús de los muertos
pour nous donner la repentance. para darnos el arrepentimiento. Le mot résurrection dans l'original La palabra resurrección en el original est anastasis, es anastasis, qui veut dire que quiere decir se lever, levantarse, se dresser. estar en pie. Autrement dit, la résurrection est revenir à la vie. Dicho de otra manera, la resurrección es volver a la vida. La mort de Jésus sur la croix La muerte de Jesús en la cruz nous donne le salut complet nos da la salvación completa, parce qu'elle nous réconcilie avec Dieu. porque ella nos reconcilia con Dios. Elle nous relève. Ella nos levanta. C'est par sa résurrection que nous naissons à nouveau. Es por su resurrección que nosotros nacemos nuevamente. Nous naissons à une espérance vivante. Nacemos a una esperanza viva. On va lire dans 1 Pierre chapitre 1 versets 3 à 4. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amen. Dieu a fait que nous soyons nés de nouveau Dios hizo que naciéramos de nuevo par la résurrection d'entre les morts de son Fils Jésus-Christ. por la resurrección de entre los muertos de su Hijo Jesucristo. Une naissance extraordinaire. Un nacimiento extraordinario. Naissance qui ne vient pas de la chair. Un nacimiento que no procede de la carne, À travers la résurrection de Christ. a través de la resurrección de Cristo. Il est la raison de notre nouvelle naissance. Él es la razón de nuestro nuevo nacimiento. Et si nous naissons en Christ, Y si nacemos en Cristo, nous ne sommes plus des enfants déchus, no somos más hijos caídos, sinon au contraire des enfants qui habitent dans les hauteurs. sino al contrario, hijos que viven en las alturas. Amen. On va lire dans Romains chapitre 4 verset 25. Leamos Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amen. Jésus a été livré à cause de nos offenses. Jesús fue librado a causa de nuestras ofensas Il est ressuscité pour nous relever. y resucitó para levantarnos. On va lire dans Romains chapitre 5 verset 9. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amen. La justification accomplie par Christ sur la croix La justificación cumplida por Cristo en la cruz devient une réalité par notre foi dans le Christ ressuscité. se vuelve una realidad para nuestra fe en Cristo que resucitó. Je vous donne un exemple pratique Les doy un ejemplo práctico qui illustre à peu près cette phrase. que ilustra esta frase.
J'ai pris un grand crédit à la banque Tomé un gran préstamo al banco et je ne peux pas le rembourser. y no lo puedo devolver. Donc je me sens que mon esprit est par terre. Entonces yo me siento que mi espíritu está por tierra. Je me sens malheureux. Me siento desdichado. La direction de la banque m'envoie une convocation. La dirección del banco me envía una convocación. Si je ne paye pas, Si yo no pago, une procédure judiciaire sera engagée. iniciarán un procedimiento judicial. Je me présente à la banque, Entonces me presento al banco, je m'assois dans la salle d'attente. me siento en la sala de espera Une personne que je ne connais pas me dit y una persona que no conozco me dice: « Je sais que tu ne pourras jamais payer ta dette. yo sé que nunca podrás pagar esta deuda. Il continue à me dire Y continúa a decirme: « Je vais rentrer et je vais voir le directeur yo voy a entrar y voy a hablar con el director et je paierai toute ta dette. y pagaré toda tu deuda. » On attend tous les deux Esperamos los dos et lorsque mon tour de rentrer arrive, y cuando es mi turno de entrar, cette personne rentre à ma place esta persona entra en mi lugar et me dit y me dice: « Reste ici jusqu'à ma sortie. quédate aquí hasta que yo salga. » Un temps après, Un tiempo después, la personne sort et me dit la persona sale y me dice: « C'est bon, j'ai tout payé. está bien, yo pagué todo. Voici la preuve. Aquí tenés la prueba. » Waouh, tremendo! Esto es tremendo. Mon esprit se relève Y mi espíritu se levanta et je me sens plus par terre. y no me siento más tirado por tierra. Je vous pose la question. Y yo les pregunto: Si cette personne n'est pas sortie du bureau du directeur, si esta persona no hubiera salido de la oficina del director del banco, comment je peux savoir que le problème de ma dette a été réglé? ¿cómo puedo saber que el problema de mi deuda fue pagada? La personne qui m'a promis La persona que me prometió et qui m'a demandé d'attendre, y que me dijo de esperar, il a accompli. él cumplió Il est sorti y salió avec la preuve de la dette payée, con la prueba de la deuda pagada. avec la preuve de la dette payée. Con la prueba de la deuda pagada. C'est la même chose. Es lo mismo Si le Seigneur n'est pas ressuscité, si el Señor no hubiera resucitado, nous ne serons pas justifiés. no hubiéramos sido justificados. Il a été livré pour nos offenses Él fue librado por nuestras ofensas et ressuscité pour notre justification. y resucitado para nuestra justificación. Et ressuscité pour notre justification. Y resucitado por nuestra justificación. Amen. Jésus a été crucifié en présence de tout le monde. Jesucristo fue crucificado en presencia de todo el mundo, Mais la résurrection, pero en la resurrección, les principaux sacrificateurs los principales sacerdotes donnaient une forte somme d'argent daban una fuerte suma de dinero pour cacher cette vérité. para esconder esta verdad, La plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. para esconder la más grande de las noticias de la historia de la humanidad. Amen. Jésus-Christ ressuscité. Jesucristo resucitó. Jésus-Christ ressuscité. Jesucristo resucitó. Amen. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también nuestra fe. Amen. La résurrection apporte la preuve certaine La resurrección nos aporta la prueba segura que nous sommes pardonnés que hemos sido perdonados et que tout ce que notre Seigneur nous avait dit et promis y que todo lo que nuestro Señor nos había dicho y prometido a été réalisé. fue realizado. A été réalisé. Fue realizado. Et Dieu lui-même, Y Dios mismo, en ressuscitant Jésus, resucitando a Jesús, a confirmé l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. confirmó la obra que Jesús cumplió en la cruz. Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1, on va le lire. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, vamos a leerlo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Est-ce que vous êtes ressuscité avec Christ? ¿Han resucitado ustedes con Cristo? Si nous croyons réellement que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ, Si creemos realmente que hemos sido resucitados con Cristo il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ, y que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, nous chercherons les choses d'or. nosotros buscaremos siempre las cosas de arriba. La résurrection nous mène toujours dans la victoire. La resurrección nos lleva siempre a la victoria. Elle nous donne la confiance. Ella nos da la confianza. On va lire dans Éphésiens chapitre 2 versets 6 à 7. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amen. Paul nous montre le but et l'impact Pablo nos muestra el objetivo y el impacto que produit la résurrection de Christ que produce la resurrección de Cristo dans nos vies et dans le monde. en nuestras vidas y en el mundo. J'aimerais que tu comprennes la puissance de la résurrection Me gustaría que entiendas el poder de la resurrección qui a déclaré Jésus-Christ fils de Dieu. que declaró a Jesús como Hijo de Dios. Et je voudrais te dire, Y me gustaría decirte, comment tu te sens? ¿cómo te sentís? Tu es en dépression, ¿Estás en depresión, dans l'angoisse? en angustia? Tu penses que tu n'auras pas dû naître ¿Pensás que mejor no hubieras nacido car ta vie est misérable? porque tu vida es miserable? Tu te sens par terre terrassé? ¿Te sentís que estás por el piso, que estás derribado? Le Fils de Dieu El Hijo de Dios qui s'est levé, que se levantó, qui est ressuscité, que resucitó, veut que tu puisses naître à nouveau quiere que nazcas de nuevo par sa résurrection. por su resurrección. Et cette fois, la naissance spirituelle. Y esta vez es un nacimiento espiritual. Ceci te fera vivre dans les hauteurs. Esto te hará vivir en las alturas, Parce que c'est une naissance extraordinaire. porque es un nacimiento extraordinario. Amen. Amen. Si tes parents Si tus padres n'ont pas pu te donner la dignité
Si tus padres no pudieron darte la dignidad, l'amour, el amor, la compréhension, la comprensión, aujourd'hui le Père Céleste hoy el Padre Celestial veut que tu puisses naître à nouveau. quiere que nazcas de nuevo. Et cette fois, tu seras comblé d'amour. Y esta vez serás lleno de amor. Et pour ceux qui ont déjà né de nouveau, Y por aquellos que ya han nacido de nuevo mais qui se sentent par terre, y que se sienten por el piso, relève-toi. levántate. Ce n'est pas ta place. No es tu lugar. Prends ta place de dignité. Toma tu lugar de dignidad. Nous ne sommes plus des enfants nature déchue. No somos más hijos de una naturaleza caída. Nous vivons dans les hauteurs. Vivimos en las alturas. Tout notre entourage doit savoir Todos los que nos rodean tienen que saber la bonne nouvelle, esta noticia, esta buena noticia, qu'il est possible d'avoir une naissance extraordinaire. que es posible tener un nacimiento extraordinario À travers la résurrection de Jésus-Christ. a través de la resurrección de Jesucristo. Lorsque les gens verront que nous sommes au-dessus de toute situation difficile, Cuando las personas vean que estamos por sobre todas las situaciones difíciles, ils voudront savoir le secret. ellos querrán saber el secreto. Ils voudront être aussi dans la famille de Dieu. Ellos querrán también ser parte de la familia de Dios. Amen. Tu sais pourquoi ils voudront être dans cette famille de Dieu? ¿Sabes por qué van a querer estar en esta familia de Dios? Parce que nous avons une naissance extraordinaire. Porque nosotros hemos tenido un nacimiento extraordinario. Une naissance extraordinaire. Un nacimiento extraordinario. Amen. Amén. Si tu n'as pas eu le privilège d'avoir cette nouvelle naissance en Christ, Si no has tenido el privilegio de tener este nuevo nacimiento en Cristo, demande à Dieu pide a Dios et dis-lui, y decile, je veux avoir cette nouvelle naissance en Christ. quiero tener este nuevo nacimiento en Cristo. Dis-le avec assurance, Decilo seguro, avec confiance, con confianza, sachant qu'il t'écoute, sabiendo que Él te escucha, parce que c'est un Dieu vivant. porque es un Dios vivo. Amen. On va prier. Oremos. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, Gracias por tu Hijo Jesucristo, que tu nous as donné, tu Hijo que nos has dado, qui a donné sa vie pour nous. que dio su vida por nosotros. Merci de nous avoir ressuscités avec lui. Gracias por habernos resucitado con Él Et tu nous as fait asseoir dans le lieu céleste, y nos has hecho sentar en los lugares celestiales en Jésus-Christ. en Jesucristo. Merci pour la nouvelle naissance Gracias por el nuevo nacimiento, que tu nous as donnée. el nuevo nacimiento que nos has dado. Une naissance pas par la volonté de la chair, Un nacimiento no por una voluntad de la carne humana, mais par ta volonté. sino por tu voluntad. Père, merci pour la foi Gracias, Padre, por la fe que tu nous as donnée que tú nos has dado pour être des témoins de la résurrection. y por ser testigos de tu resurrección. Merci Père, Gracias, Padre, dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.